Hola amigos del canal Expansión. Tenemos un tema interesantísimo, importante. El Espíritu Santo está hablando fuertemente a la iglesia en este tiempo alrededor del mundo. Y el tema es que la iglesia tiene que transformar esta sociedad. Tenemos que ser cabeza de verdad y no cola. Ya basta de hablar y no practicar. Vamos a conquistar. Tenemos el poder del Espíritu Santo y de esto queremos compartir con usted lo que está haciendo la iglesia en todo el mundo. Porque tenemos que movernos del lugar de donde estábamos. Le decía que lo que queremos compartir es lo que el Espíritu Santo le está diciendo en este tiempo a la iglesia. Acaba el mundo entero de pasar y todavía estamos cruzando una enfermedad llamada COVID-19 que ha transformado el mundo completamente. Y la iglesia tiene que reaccionar conforme lo que está pasando en la sociedad. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Estamos literalmente en una nueva era y hemos venido siendo equipados durante todo este tiempo para cumplir los planes que el Señor tiene sobre la tierra. Quisiera comenzar por decirles cuál es el concepto que tenemos como iglesia. Normalmente la gente dice que va a la iglesia. Cuando alguien le pregunta ¿dónde vas? Voy a la iglesia. Entonces entendemos que la iglesia es el edificio donde nosotros vamos una o dos veces por semana a reunirme con mis amigos, con los hermanos que conforman la iglesia. Pero ¿qué es lo que significa la iglesia en la realidad? ¿Cuál es el concepto de acuerdo a la palabra? La iglesia no es cosas físicas. La iglesia es un grupo de creyentes, pero que se mueve en la sociedad con los principios del reino de los cielos. No se mueve solamente en un templo, se mueve en la sociedad bajo los principios del reino de los cielos. Este concepto que tenemos que cambiar en nuestro interior va a traer realmente una función importantísima en la iglesia para traer una transformación social en el mundo entero. Una transformación que tanto necesita el mundo y que nosotros somos las que tenemos que traerlo como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con el concepto antiguo de que voy a ese edificio, solamente se hace grande un ministerio, una religión o se cambia lo que está alrededor mío, pero no se puede cambiar el mundo. ¿Cuáles son las características de una iglesia? El concepto más conocido de la gente que investiga un poco en la palabra es que la iglesia es una novia. La iglesia inclusive es el lugar donde yo voy a adorar a Dios, voy a decirle cuánto lo amo, cuánto necesito de Él, necesito de su presencia. Pero aquí tenemos que romper también con otro paradigma, porque la iglesia no es solo la novia, la iglesia es un ejército. La iglesia es novia, pero la iglesia es un ejército. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Escucha, solo los violentos lo arrebatan. Pero una novia no es violenta. Una novia es alguien que quiere amores con su novio. Es suave, es dulce. Por lo menos eso es lo que dice la definición de lo que es una novia. Pero la palabra que Jesús acaba de decir hace que la iglesia también sea un guerrero, porque tiene que tomar el reino por violencia. Nosotros hemos venido hablando mucho y se está hablando alrededor del mundo de restaurar el tabernáculo caído de David.
El tabernáculo caído de David era un lugar que había destinado a David, donde él estableció adoración 24 horas al día. Escuche, 24 horas al día. Miles de gente que tocaba canciones, miles de gente que adoraba, porque David entendía que necesitaba la presencia de Dios para hacer todo lo que tenía que hacer. O sea, él estaba en el tabernáculo, pero saliendo del tabernáculo hacía lo que tenía que hacer porque se llenaba de la presencia de Dios. Era literalmente la novia entrando en amores con el rey. Pero si usted ha leído la palabra, su Biblia dice que David era un guerrero, y era un guerrero sangriento, y era un guerrero conquistador. Y para ser conquistador necesitaba matar un poco de gente, hacer correr un montón de sangre. No le estoy proponiendo que hagamos eso el día de hoy, porque esta no era la revolución que trajo nuestro Señor Jesucristo. Pero sí tenemos que ser violentos y cambiar nuestra mentalidad para conquistar todo lo que pise la planta de nuestros pies. Pero tienen que ser las dos cosas, tiene que ser novia y guerrero, porque un guerrero violento, sin la presencia de Dios, no conquista para el reino, solo conquista para él mismo, o para un ministerio, o para un grupo de gente, y este no es el propósito del Evangelio del Reino. Pero para establecer el reino hoy, ya no necesitamos espadas, necesitamos cañones. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos recursos. Entonces, quiero que sepa que estos recursos ya están asignados en el mundo espiritual. Solamente Dios está esperando que haya una generación que se meta con sus principios para que entregarle los recursos. Esto es lo que se llama la transferencia de riqueza. ¿Cuándo van a llegar esos recursos en la manera natural a la iglesia? Cuando la iglesia trabaje con el corazón correcto para la transformación social y no para un edificio o para exaltar una persona, una denominación o una religión. Por eso, además de todo, la iglesia necesita salir de la mentalidad de pobreza. Durante mucho tiempo se ha pensado que mientras más pobre, más humilde y estás más cerca de Dios. Pero no, la Biblia no dice esto, y esto lo vamos a seguir viendo probablemente en otras reuniones, pero la Biblia dice que Él tiene una transferencia de riquezas que están listas para ser entregada a un pueblo que se meta con sus principios de reino. La Biblia dice que somos reyes y somos sacerdotes. Otra vez, somos reyes, guerreros, conquistadores, pero somos sacerdotes, adoradores. Somos sacerdotes que entran en amores con nuestro Señor Jesucristo. Hay que romper el paradigma. Escuche, yo sé que a usted le suena de pronto nuevo lo que le estoy diciendo. Y esto se llama que hay que romper un paradigma. ¿Por qué? Porque la tradición, lo que tengo en mente normalmente de mi concepto de iglesia o de qué es lo que tiene que ser la iglesia, está siendo transformado por el Espíritu Santo. Esto es cambiar nuestra manera de pensar. Es difícil a veces por tanta tradición que tenemos metida en la cabeza, y se lo digo por experiencia, moverme a lo que el Espíritu Santo le está diciendo hoy a la iglesia. Pero este es un mandato que está escrito en la palabra. Nosotros tenemos que estar siempre listos a cambiar de manera de pensar. Si el Espíritu Santo dice que lo que yo vengo haciendo durante un tiempo ya tengo que cambiarlo, lo voy a cambiar, porque ni usted ni yo somos los dueños del universo. El que es el dueño del universo es nuestro Señor, es nuestro Padre Celestial. Él lo creó y por lo tanto Él rige los tiempos y Él rige las sazones y Él dice cómo son las cosas y yo solamente tengo que obedecer. Ese debe de ser nuestro deleite. Fíjese lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. El apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando llegamos a adorar al Señor, presentamos todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu, como sacrificio
para adorar al Señor. Pero dice en el versículo 2, no os adaptéis a este mundo, no se conforme con este mundo, con las leyes que pone la sociedad, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobemos la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Pero esto va a demandar algo. Romper un paradigma significa salir de mi zona de confort, de mi concepto que tengo hasta este momento de iglesia. Es que Dios tiene que ser el primer lugar, no solamente entre cuatro paredes. Dios tiene que ser el primer lugar en todo lo que yo haga. Luego, usted no viene el domingo por obligación a la iglesia. No, es que tengo que ir al servicio, sino porque necesita ser novia, porque necesita de su presencia. Usted también tiene que tener el mismo concepto. No va a trabajar porque necesita trabajar, sino para conquistar lo que usted tiene que conquistar con los principios del reino y para el rey. No le doy lo que puedo al Señor porque tengo una recompensa. He trabajado tanto que tengo que divertirme y tengo que meterme en cosas que a lo mejor no deba meterme. No soy religioso, dicen algunos, y creen que puedo darme un premio por lo que he trabajado tanto. Entonces estoy metido en un círculo vicioso. Trabajo porque me sacrifico, porque tengo que sacrificarme, me saco el aire y ya mi trabajo me oprime, me causa estrés. Y luego tengo que desestresarme, entonces me desestreso de otra forma y no lo pongo a Dios siempre en todo lo que hago, 24/7. Esta es la iglesia que Dios está levantando. Y créame, no se deje engañar más por lo que dice el marketing. Usted se lo merece, vaya y haga lo que... No, usted puede divertirse, puede irse de vacaciones, por supuesto con la familia, pero con Dios, pues no se vaya sin Dios. No haga cosas que no son de Dios. Usted puede trabajar y usted va a disfrutar trabajar. ¿Sabe qué? Esto es lo que es vivir bien. Esto literalmente lo va a hacer realmente feliz. El otro día yo le decía a mi esposa, estábamos en un lugar en la playa y eran las 5 de la tarde y yo solamente estaba sentado en una sillita, pero ¿sabe qué? Vino como una presencia de Dios, vino una felicidad que uno dice, caramba. Así es como yo quisiera vivir 24/7. Es asombroso realmente que no hayamos visto, que la iglesia no haya visto este concepto de iglesia en el trabajo, en la casa y en las cuatro paredes de la iglesia. Jesús, ¿sabe por qué es asombroso? Porque Jesús solo predicó de esto. Él dijo, el reino ya está aquí. Jesús no predicó de milagros, Jesús no predicó de sanidades, no predicó de sacar demonios. Esas eran las consecuencias de que el reino se manifestara. La iglesia ha predicado otra cosa y no ha predicado el centro de lo que Jesús predicó. Jesús predicó acerca del reino y el reino ya estaba ahí y el reino tenía que transformar todo lo que tocara. Para eso usted y yo somos salvos. Para transformar su vida, su familia, su nación y el mundo entero. Terminemos leyendo Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios, dice su Biblia. Esto no es un invento ni una nueva cosa que nosotros queremos decir, simplemente es revelación de lo que dice la palabra. Lucas 17, versos 20 y 21. Habiéndole preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. ¿Cuándo vino el reino de Dios? Cuando Jesús vino. Eso es lo que dice Jesús. Pero esto tenemos que vivirlo, primero internamente, porque ya está el reino aquí.
Esta forma como hemos predicado el Evangelio nos hace tener una expectativa física primero, pero tenemos que tener primero una expectativa interna, espiritual, de felicidad, del reino establecido en nosotros, y luego también una transformación física, una expectativa física. Lo voy a ver alrededor mío, voy a ver paz, voy a ser feliz. Todo lugar que pise nuestra planta de nuestros pies, Dios se lo va a entregar a esta generación que cree que el reino puede ser establecido. Vamos a conquistar, usted y yo. Para esto nacimos. No nacimos para hacer cualquier cosa, nacimos para transformar el mundo. Lo invito a que se una a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Nos veremos en otra oportunidad.